Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sainz de los Terreros y hoy os vengo a comentar un nuevo concepto para el diccionario de microcaps. ¿De qué concepto os voy a hablar hoy? Del ratio de endeudamiento. Voy a quitar de aquí para ver mejor la presentación. El ratio de endeudamiento financiero. ¿Qué es este ratio de endeudamiento financiero? Bueno, lo podemos definir de varias maneras. Mide cómo está financiada la empresa. También podemos decir que el ratio de endeudamiento financiero relaciona la financiación ajena, las deudas, con los fondos propios. También podemos decir que calcula la parte de los activos que se financia con deuda. Y por último, que calcula los euros de financiación ajena por cada euro de financiación propia. ¿Cuál es la fórmula del ratio de endeudamiento? Realmente hay dos, dependiendo de cómo queramos definirlo. Con las definiciones anteriores, pues podemos elegir uno u otro. Son compatibles, pero hay dos ratios y esto va más en cuestión de gustos. Por un lado tenemos que el ratio de endeudamiento es el pasivo exigible partido el patrimonio neto. ¿Qué es el pasivo exigible? Son las deudas y obligaciones con terceros y se dividen en dos, las de largo plazo pasivo no corriente o fijo, que es el pasivo de largo plazo, y el pasivo de corto plazo, que es el corriente o circulante. Pasivo corriente o circulante es el pasivo de corto plazo. Y la segunda fórmula que tenemos para el ratio de endeudamiento es el pasivo exigible, es decir, las deudas y obligaciones con terceros, dividido entre el total del pasivo, que es el pasivo exigible más el patrimonio neto o los fondos propios. Es decir, por un lado tenemos como fórmula pasivo exigible partido patrimonio neto y por otro lado pasivo exigible entre el total del pasivo. Vamos a verlo con dos ejemplos a ver si queda más claro. Bueno, con un ejemplo, las dos fórmulas con este ejemplo. Activo fijo, 60. Activo circulante, 40. El total del activo, 100. Por el lado del pasivo tenemos patrimonio neto, 50. Pasivo no corriente, que es el pasivo de largo plazo, las deudas a largo plazo, 30. Pasivo corriente, pasivo de corto plazo, las deudas a corto plazo, 20. El total del pasivo, 100, es igual al total del activo. Con las dos fórmulas. El ratio de endeudamiento. Si utilizamos la fórmula pasivo exigible entre patrimonio neto, tenemos que el pasivo exigible son las deudas que hemos dicho y obligaciones con terceros, que ahí vemos el pasivo no corriente 30 más 20, que es el pasivo corriente. Pasivo no corriente más pasivo corriente es igual a 50 y en el denominador tenemos el patrimonio neto, que es 50. Este ratio sería de 1. Pero si elegimos la otra fórmula, que es compatible, es dependiendo de qué definición cojamos, en esta segunda fórmula sería la definición tercera en esta diapositiva, que calcula la parte de los activos que se financia con deuda. Es decir, todos los activos, pues hay que ver cuál es la parte que se financia con deuda. Entonces tenemos la fórmula que es pasivo exigible entre el total del pasivo. Pasivo exigible ya hemos dicho que es 30 más 20, entre el total del pasivo, que es igual, el total del pasivo es igual al total del activo. Pero aquí vemos los números y son 30 más 20 en el numerador y en el denominador, que es el total del pasivo, 100. 50 entre 100, 0,50. Bueno, ahí tenéis los ejemplos, podéis ver el vídeo, pasarlo para atrás, para adelante. Y dependiendo de qué os guste más, si queréis relacionar las deudas con el patrimonio neto o las deudas con el total del pasivo, pues tendríamos un ratio u otro. Al fin y al cabo, esto va en cuestión de gustos, son compatibles y la fórmula a elegir también decir que se puede poner en porcentaje. Este 0,50, por ejemplo, se podría decir que es el 50% las deudas sobre el total del pasivo, o el ratio 1 es el 100%, que es decir, 1 euro de deuda en esta compañía se acompaña de 1 euro de patrimonio neto, o el 100% de las deudas es igual al patrimonio neto. Como digo, cuestión de gustos, hay que ir viendo cuál nos gusta más, elegir y calcular. Pues nada, este es el ratio de endeudamiento financiero. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante el vídeo. Fuerza de ánimo, no queda otra.